Vamos a hablar con Tomás Friedman, como nos tiene acostumbrados, felizmente acostumbrados de hace un tiempo. Bienvenido, Tomás, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les Muy va? bien, muy bien, Tomás. ¿Cómo es el Europa tema, está... cómo es el tema en Bélgica o en la Unión Europea? Si lo tenés presente, si no, obviamente, no quiero agarrarte a contrapié con el tema de la patente de rodado. ¿Se paga con el combustible o se paga como un impuesto, una tasa? En Europa la patente de rodado se paga igual que en nuestro país. Se paga como una tasa. La diferencia es que en Europa la patente de rodado se paga en cada una de las comunas, como si fueran los barrios, ¿viste? Si vivís en Carrasco, pagás la patente de tu auto en Carrasco. Si vivís en Pocitos, la pagás en Pocitos. Si vivís en el Prado, la pagás en el Prado, porque eso habla de la descentralización de Europa y cada una de las comunas puede entonces recaudar, y con esa recaudación de la patente tan importante, los barrios pueden hacer obras y pueden mejorar la vida de los ciudadanos. Es una forma especial que tiene Europa de vivir descentralizada de esa manera. Fíjense que en Bélgica hubo una época hace muy poco que durante 2 años no hubo gobierno. Fíjense ustedes hablar de un país que no hay gobierno y no hay parlamento. Y no pasó nada, no pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Por esto que le estoy diciendo, porque el país está descentralizado. Cada comuna recauda los impuestos, la contribución inmobiliaria, recauda la patente, entonces puede funcionar a todos los servicios sin ningún tipo de problema, y el país estuvo 2 años sin gobierno, sin parlamento y con un primer ministro en funciones interinas que ejecutaba presupuestos anteriores. Quiere decir que cada situación es diferente, cada momento es diferente. Hablando de estos temas de impuestos, Europa está viviendo ya ahora cómo encaramos el futuro con la guerra que está presente en nosotros y que puede estar presente 1 mes, 2 meses, 1 año. No hay ninguna idea, no hay ningún cambio, no hay ninguna posibilidad de diálogo con Putin, no hay mediación. Bueno, ¿qué está haciendo Europa concretamente? Preocupada por los mismos temas que están preocupados en Uruguay. La inflación, el precio de los alimentos y el precio del combustible, del gas y de la electricidad. En el caso de los alimentos, Europa no bajó el IVA, porque no funciona en Europa. Lo comprobaron, y bajar el IVA a los alimentos no funciona. Los alimentos se manejan por la oferta y la demanda, cómo están las cosechas. Entonces, ahí lo que se hizo son acuerdos con grandes productores y con las grandes superficies para tratar de que los productos de la canasta familiar tengan una contención en los precios. Eso sí, se bajaron los impuestos, por ejemplo, en los casos de los combustibles. En ese caso tiene incidencia directa en la inflación. Si le bajás a la nafta el 10% del impuesto, el precio baja. Y si le bajás a la factura de electricidad el 15% del IVA, también cuando te llega la factura, te llega con un 15% menos. Con el gas igual. Quiere decir que eso es lo que ha hecho Europa en materia de impositiva para el tema de la inflación. Y cómo encarar el futuro, la recuperación post-pandemia, en 2 áreas. El turismo, fundamental aquí en Europa. Nos estamos acercando al verano. La experiencia de la Semana de Turismo fue muy buena. Entonces, ¿qué hizo Europa? Un gran acuerdo estratégico. Empresarios, el gobierno y las empresas vinculadas al transporte directamente. ¿Qué hicieron entonces? Un programa de turismo que tiene precios realmente muy accesibles en los 27 países de la Unión Europea. Se juntaron las compañías aéreas, las compañías de trenes, las compañías de barcos, los hoteles, los bares, los restaurantes. Y bueno, se espera que unos 300 millones de europeos se van a mover durante los meses de julio y agosto. Y bueno, ustedes saben, lo conocen en nuestro país también, la industria sin chimeneas tiene un efecto impresionante en la economía porque maneja no solamente los temas del turismo directamente, sino los temas de alimentación, los temas de transporte, los temas de los peajes. Se mueve toda la economía de una forma realmente excepcional y los europeos quieren viajar a pesar de la pandemia, a pesar de la inflación y a pesar de la guerra. Los agentes de viaje están diciendo que las reservas son realmente muy importantes. Fíjense, les doy una idea de ofertas. 1 semana en Grecia o 1 semana en Croacia, con todo incluido el pasaje de avión también dentro de Europa, 400 euros. Es un precio realmente muy atractivo para las familias, para pasar 1 semana en la playa, para pasar 1 semana de verano como debe ser. El otro tema para mover la economía, y eso no solamente en época de verano, es la obra pública privada.
Europa va a invertir 50.000 millones de euros en obra pública privada. Se van a construir miles de kilómetros de carreteras, nuevas calles, nuevas avenidas, nuevas escuelas, nuevos locales para la salud, nuevos hospitales. Eso genera inmediatamente mano de obra, eso genera inmediatamente la construcción. Tiene, igual que el turismo, un efecto diversificador realmente excepcional, porque mueve todo, mueve el transporte, mueve a los proveedores que dan los materiales necesarios para la construcción, y toda esa gente que trabaja en la construcción, los millones y millones que trabajan, son consumidores que hacen que la economía empiece a rodar y empiece a funcionar. En eso está basado Europa hacia el futuro. Post pandemia, con la guerra, porque la guerra forma parte de lo que está hoy viviendo Europa, hay una gran preocupación porque Putin sigue intransigente totalmente y sigue hablando de armas nucleares y sigue hablando de amenazas. Hay una fecha ahí que manejan, lo ven ustedes, también los televidentes en los medios de prensa, que es el 9 de mayo, que es para Rusia una fecha muy importante, es la derrota del nazismo. Hay un gran desfile militar en Moscú, mostrando Rusia todo su poderío y con un gran discurso de Putin. Y bueno, dicen que Putin quiere anunciar ahí algo de la guerra y hasta ahora no puede anunciar nada. Hay otros informes que vienen de Ucrania, de la presidencia de Ucrania, de Zelensky. Zelensky dice: tengo la información que Putin quisiera hacer el desfile del 9 de mayo, diciendo que ganó parte de la guerra en territorio de Ucrania, en el puerto de Mariupol. Tengo esa información, dice Zelensky, porque han llegado emisarios rusos a la zona preparando una situación de esta naturaleza. Es muy difícil saber si esto va a ser correcto, si esto va a ser verdad. Tuvo repercusión aquí en Europa. Les cuento también una noticia que llegó de Brasil hoy, la información de la deforestación en el Amazonas, una deforestación que en el mes de abril fue una deforestación récord. Deforestaron el equivalente a 1.000 canchas de fútbol, para que ustedes tengan una idea, según la información de Greenpeace de Brasil, que se ha publicado hoy en todos los medios de Europa. Y bueno, Europa sigue diciendo, si Brasil sigue tratando así el medio ambiente, el acuerdo Unión Europea-Mercosur será muy, pero muy difícil y muy complicado, porque Europa, una de las condiciones que dice es el Amazonas tiene que respetarse como un gran parque, con un gran pulmón de oxígeno para América y para el mundo, y Bolsonaro y Brasil no lo están respetando. Así que así están las cosas hoy en Europa, mirando ya una Europa, por suerte, también les digo, Europa salió del invierno, estamos en la primavera, camina al verano, y eso es bueno porque se consume menos gas para calefacción, se consume menos carbón para calefacción, entonces la dependencia del gas ruso ahora es menor, por eso que está ocurriendo, porque llega el verano y entonces se usa menos el gas, que en Europa se usa mucho para calefaccionar los ambientes. Te mandamos un abrazo, Tomás, y bueno, buen fin de semana. Lo mismo para ustedes, nos encontramos la próxima semana en Buscadores.